¿Qué tal? Yo soy Said Vázquez y esta es la Bitácora Antropológica. Es un episodio más de la Bitácora Antropológica. En este caso estamos hablando de la número 16, del episodio número 16, donde hablaremos de la sociología del deporte. Y para eso he invitado a un especialista, por supuesto, en la sociología del deporte, pero además alguna vez fue mi mejor nueva amiga y sigue siendo ahora mi mejor vieja amiga. Una persona que quiero muchísimo, ella es, además de colega, eh, mi entrenadora, mi coach. Ella es Jimena Guzmán, para que si fuéramos aquí los mopeds y yo la rana René, haríamos ¡Ah! ¡Jimena Guzmán! ¿Qué onda, Jimé? Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, maestro Said? Pues qué gusto estar aquí contigo en la Bitácora, bienvenida. Encantada. Ya escuchaste ahí la presentación. Sin embargo, me gustaría que te presentaras para que podamos empezar a abordar pues el tema de la sociología del deporte. Bien. Mi nombre es Jimena Guzmán. Yo soy maestra egresada de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Soy socióloga también de licenciatura. Estudié orgullosamente en la UAM Xochimilco. Soy pantera negra. Digo que soy pantera negra porque fui atleta de alto rendimiento durante 15 años. Empecé a correr a los 10 años y dejé de correr en el sentido competitivo, o sea, de dedicarme a correr, pues a los 25, justo cuando me fui a hacer mi maestría a París. De ahí nace mi amor, interés y pasión, sobre todo por el deporte. Es ahí que encuentro que el objeto de estudio definitivamente va a ser el deporte. Empiezo en la licenciatura, mi tesis de licenciatura. En la UAM es más que una tesis, bueno, pues un trabajo final, ¿no?, de investigación, y empecé a interesarme por lo que era la sociología del deporte, y trabajé sobre el cuerpo y el alto rendimiento, y un poco me interesaba cómo los deportistas se convertían en mercancía. Entonces, esa fue una primera aproximación a la sociología del deporte. Cuando me voy a París, viajo sin saber francés, y entonces los primeros meses fue justo para habituarme a la lengua, entender la lengua. Empecé a ir a la Escuela de Altos Estudios, aprendí francés, aprendí el francés académico y poder entrarle a la maestría. Tuve la fortuna de tener a un súper director de tesis que se llama Patrick Mignon. Él es el director del Laboratorio de Sociología del Deporte de toda Francia. Y mi tesis de maestría también estuvo dirigida por George Vigarello, que él es un experto en el cuerpo, en la sociología y antropología del cuerpo. Él también estuvo dirigiendo mi tesis, y bueno, ellos son quienes estuvieron asesorándome para terminar la tesis. Mi tesis, yo me gradué como maestra en el Máster 2, que se llama Le Mexique dans les rues, México en las calles, un análisis sociológico de las carreras de ruta y los corredores moleros, que justo comentaba Said que yo creo que ya de manera particular después podemos platicar de qué va esa tesis. Y de inicio, más bien, me gustaría que pudiéramos hablar de la sociología del deporte, ¿no? Ok. Bueno, Justo en ese sentido. como ven ustedes, las cartas credenciales de Jimena para hablar del deporte no solamente son teóricas, sino también tiene que ver con la praxis. 10 años empezar a correr, Jimé, qué bárbara, pues, o sea, a los 10 años uno está pensando en otras cosas y tú ya en una carrera. Eh, y quiero subrayar esto, pues, como para que la gente que nos está oyendo y nos está viendo vea, pues, la pertinencia y que no es improvisado, pues, este tema no es improvisado en Jimena. Si hay alguien que sabe de estas cosas, y además lo interesante que
te decía, vamos a ligar con nuestra próxima invitada esta charla porque también tiene que ver con el cuerpo. Y qué bueno que hablabas de tu director de tesis que es especialista en el cuerpo, ¿no? En estos temas del cuerpo. Bueno, Jimé, ¿qué es la sociología del deporte? Bueno, Básico. básico de... Finalmente es una sociología que por supuesto se dedica a estudiar el deporte, o sea, la ciencia del estudio social del deporte. Hay varios autores que, pues bueno, que la pueden definir como, ¿cómo decirlo?, de manera muy, muy rápida. Tenemos muchos autores españoles, que más que definir qué es la sociología del deporte, porque pues la palabra lo dice, o sea, es el estudio social del deporte, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se estudia y por qué se estudia? Fíjate que también hace rato te iba a comentar, esta evolución que tienes, pues, ¿no? Del estudio de la licenciatura a ver a los corredores como mercancías, para después ya abordar de otra manera, pues, lo que decías es tu pasión, o ha sido tu pasión toda tu vida, que es hacer ejercicio. Eh, yo te preguntaría de entrada, pues, antes de esto, ¿qué es básico? ¿Qué es la sociología del deporte? ¿Por qué hay muchas sociologías, Jiménez? ¿Por qué qué? ¿Por qué hay sociología del deporte, sociología de la cultura, sociología del cuerpo, sociología de no sé qué, sociología? Uno entra a estudiar sociología, Así es. ¿no? Pero ¿por qué se dividen en todas estas cosas? ¿Cuál es la diferencia entonces entre sociología del deporte? ¿Cuál crees? No es un examen, pues, ¿eh? Es tu opinión. Nos podemos equivocar, a eso me refiero. ¿Qué es lo que tú crees que es la sociología del deporte y se diferencia de la sociología de la salud, de la sociología del cuerpo, de la sociología de la cultura, de la sociología de la salud, de la sociología de la modernidad? ¿Por qué la sociología del deporte? Más bien, como para profundizar sobre mi primer pregunta, ¿no? ¿Por qué hay muchas sociologías? Porque esta cápsula, déjame decirte que también la ve mucha gente que no estudió sociología, ¿no? Entonces, Sí. es como muy importante que entiendan por qué hay varias especialidades de la sociología. Sí, bien, somos una sociedad que somos además de compleja, múltiple y que no podríamos estudiar desde una única ángulo o forma aquellos procesos sociales ni aquellos formas de relacionarnos. Entonces, cada uno tiene su particularidad y definitivamente no hay una sola sociología porque no somos una sola sociedad, no, eh, no solo somos un ente ahí que se explica de una forma, sino de muchas formas, y entonces se tiene que especializar. El deporte, cuando nace como deporte, eh, hay un estudioso de la diferencia que hay entre lo que es el juego, porque el juego forma parte desde los primeros eh, como indicios del ser humano, el juego existe. Entonces, Johann Huizinga es el primero que sale a decir cuál es la diferencia entre juego, que como seres humanos empezamos a hacer, y deporte. ¿Qué es la diferencia entre hacer deporte y entre el juego? Entre Y el él dice hedonismo y el que ejercicio, digamos, puede ser otro ángulo, o sea, el pero hedonismo, el aquí, juego como una cuestión sí, hedón, sí, sí, placentera, exacto, cotorreo, ¿no? lúdica, eludio, Lúdico, la homo palabra es ludens, lúdico. Sí, o sí, sí. sea, el homo ludens, ¿no? Eso dice Johann Huizinga. Nosotros de por sí somos un ser humano, somos lúdicos. Entonces, ¿en qué momento como ser humano de repente sale esta cosa que se llama deporte? Y él lo dice muy claro, es cuando se institucionalizan, cuando ocurren reglas, entonces eso es cuando empieza a ser un deporte. Ok. ¿Dónde Y nace entonces, como tal? En ajá. Inglaterra. Y entonces ahí es justamente donde están las reglas, donde está el orden, donde es ahí donde aparece el grupo, la sociedad y la sociología. Porque Correcto. es una Y se actividad analiza. institucionalizada, es una actividad con una serie de normas, ¿no? Con una serie de haceres, de entendimientos que
que un grupo de personas se junta para hacerlo y efectivamente la sociedad es demasiado compleja y no tendremos que seccionarla para poder entender qué somos, ¿no? En nuestros distintos haceres, nuestras distintas actividades. Y una de nuestras actividades, que no es hedónica, que no es placentera, que no es lúdica, es el deporte. Pero, perdón, nos decías sobre estos autores españoles, porque también sería importante más adelante que nos explicaras qué hay en México de sociología del deporte. Pero en tu caso, que conoces a Sí, alguien pues afuera, sí. la sociología del deporte que nos decías de estos españoles y los franceses, etcétera, perdón, pero parece que vamos como a 100 corriendo. Difícil para ellos que en estos momentos nos están dando estudiar, perdón, es que se trabó tú. Hola, ¿tú me escuchas? Te escucho, pero estás trabada. Ya regresaste. Igual, ahora, ajá, creo que ya, Te ajá. quedaste así. Sí, perdón, El no me me quedó quedé. muy feo, pero tú también te quedaste así como. Sale, Jimé. Ahora te quedaste sonriendo. Pues, y después de hablar y soy yo. Listo. Lo que pasa es que justo para aquellos que efectivamente están en la sociología y que además como entender y por qué estudiar más allá de la pasión fuera el deporte, realmente el deporte está civilizatorio del mundo. Y entonces encuentras justo muchas explicaciones a violencias, las barras y el fútbol, ¿no? O sea, como en México es de lo que más se ha investigado, porque pues son aquellos, o sea, lo que buscamos es darle una explicación a un fenómeno social y entonces utilizamos esas teorías para dar explicación. Entonces, realmente es muy nueva la sociología del deporte en México, en el mundo no. En el mundo, en los años 70, nace una organización de sociología del deporte y de repente estamos hablando que acá hay como yo, muy pocos estudiosos del deporte. ¿Por qué? Pues porque generalmente la sociología, las mismas universidades no lo toman como una rama. Nosotros entramos a la UAM, entramos a la UNAM, ¿no? Aquellas universidades públicas, la mayoría que tiene sociología, entonces te encuentras con que o escoges sociología rural o escoges sociología de trabajo, ¿no? Son aquellas sociologías que le dan más importancia, De la por decirlo educación, así, de manera académica, y resulta que no. ¿no? Se está trabando otra vez. Ya, sí, ya, ¿Será mi internet? no sé. ¿Tú me ves bien? Sí, de repente ¿Soy te yo? trabas. Ay, no sé por qué. ¿Quieres que lo volvamos a Ahí, hacer? a ver, no sé, dime ahí cómo. Ahí estás bien. Ok, listo. Entonces me quedé, bueno, pues eso, entonces en las sociologías, en las materias, pues que nos dan en la universidad, al final está muy estructurado, ¿no? La teoría y está muy estructurado las sociologías. Entonces de repente hallas y dices, pero yo quiero estudiar otra cosa, quiero entender esto. Entonces hay muchas limitaciones porque en mi licenciatura fue muy difícil encontrar a qué teóricos basarme, ¿no? Porque no existía esa bibliografía como tal, me costó mucho trabajo. Pero en Francia no, en Francia había ahí un laboratorio de sociología del deporte, encontré toda la bibliografía posible y bueno, pues mi tema de estudio allá fue, pues les interesó muchísimo, ¿no? Entonces, porque allá tienen ya hay muchos estudios de sociología de deporte, incluso algunos de también de las carreras de ruta como yo estudié. Entonces, un poco como dentro del panorama de la sociología, en México no existe como tal la sociología del deporte, solo habemos algunos que lo tratamos cada vez más. En la Ibero tienen algunas maestrías que hacen trabajos de investigación sociológica del deporte, pero no en todos lados, ¿no? Finalmente, pero como todo, ¿eh? O sea, tengo amigos que trabajaron sobre el jazz, que trabajaron sobre, o sea, lo que pasa es que la sociología nos permite eso, nos permite que todos los objetos de estudio
estén allí y tú digas cuál, y al final pues agarras la teoría y todas esas aproximaciones a lo que estás queriendo explicar, y es así como sucede en la sociología del deporte. Eh, Como les explicaba, hay un libro que sí debieron de haber leído los sociólogos, de Norbert Elias, Claro. El proceso de civilización. Sí. Bueno, pues resulta que Norbert Elias es uno de los primeros sociólogos que dice el deporte. No hay explicación, esto es tan importante que lo que les voy a decir, no hay explicación del proceso civilizatorio de la sociedad sin el deporte. Entonces, cuando dices, wow, ¿cómo? La revolución industrial y cuándo nace, por qué se institucionaliza, y resulta que no es la burguesía, sino justo la aristocracia inglesa, que practica el deporte como una forma de enaltecer tu cuerpo y que además pues tienes el tiempo para hacerlo, ¿no? Todo lo que significaba hacer deporte era solamente privilegiado para las élites. La aristocracia inglesa y francesa era quien lo practicaba, porque eso es digno de un gentleman, ¿no? De alguien que puede darse ese privilegio de practicar el deporte. Entonces, Norbert Elias y Dunning son los primeros que empiezan a hablar de la historia de la civilización y el deporte. Oye, entonces, entenderlo. Perdón, no es raro, me quedé pensando, pero yo creo que no lo es, porque la sociología es una respuesta, creo que es una respuesta, o en parte es una respuesta a este fenómeno que está sucediendo en las sociedades a partir de la transformación en la Revolución Industrial y en la Revolución Francesa. En este periodo del cambio al feudalismo, a la modernidad, por llamarle de una manera muy rápida. Sí, sí. Sin embargo, entiendo por qué Norbert Elias dice esto, porque es en este contexto, la explicación que él hace, en este contexto de transformación de esto que te decía. Sin embargo, la historia del deporte es más vieja y es en el occidente, es en los griegos. ¿Por qué no se van a los griegos para explicarnos también este rollo que tiene que ver con la aristocracia, con las altas élites, pues, que están viendo a los deportistas, a los maratonistas griegos? Sí se van pero ahí entra No es toda historia, pero se van. Exacto. Sí se van a los griegos porque finalmente cuando nace el olimpismo quiere regresar y enaltecer. ¿Y dónde nace el olimpismo? Con todos los ideales olímpicos en Francia, con Pierre de Coubertin. Entonces, Pierre de Coubertin, él dice, vamos a rescatar lo griego y por eso vamos a hacer los Juegos Olímpicos. Entonces, pero es ahí, ¿y qué pasa? Es donde se institucionaliza. O sea, los griegos era una forma de enaltecer el cuerpo, era la guerra, era otra cosa, pero no había una institución. Por supuesto que había reglas, pero como tal institución no. Nace en la Revolución Industrial el deporte como institución y entonces en el momento en que nace el olimpismo para estar compitiendo, pues ¿qué pasa? Se hace mundial. Entonces resulta que es una de las primeras formas de hacer pues globalización, o sea, y de además una guerra fría, o sea, las competencias y el olimpismo es eso, o sea, es la manifestación, o sea, tú vas de un Estado-nación a competir contra otro Estado-nación. Entonces es muy interesante la sociología del deporte y del olimpismo. Esa es otra cosa, ese es otro ámbito, pero va de la mano. Entonces no podemos entender la historia, nuestra historia occidental, nada, sin el deporte. O sea, no hay forma. Claro. Y ahí es donde me apasiona. ¿Por qué encontrarle como todos estos recovecos a la sociología del deporte? Porque, ¿qué pasa en 1936 cuando está Hitler en las Olimpiadas de Berlín? ¿Qué pasa con ese racismo que hubo, las manifestaciones de racismo allí? Ajá. Hitler, de repente va un negro gringo, gana en tierras alemanas. Entonces ahí te explican, o sea, todo el deporte y todo lo que sucedía está reflejado en esas Olimpiadas. Y así pasa, cada 4 años. Adelante. Sí. No quería interrumpir porque es como cuando se traba.
Es decir, el deporte nos enseña, o la sociología del deporte nos enseña, o es una muestra de cómo las sociedades son mucho más complejas de lo que aparentan ser. Es decir, Muy la bien. sociología del deporte nos permite ver la política, la cultura, la religión, la familia, una serie de elementos que convergen en uno solo, que es el deporte. Es decir, no es la sociología del Ahí deporte, está. es la Ahí sociedad está. a partir de la sociología del deporte, ¿no, Jimé? Sí, me encantó esa definición, Said. Lo explicaste mucho mejor que yo. Así es, así es, así es. Definitivamente el deporte va de la mano con la historia y el desarrollo de los mundos, de los pueblos, y pues por supuesto que da para que meterse y explicar cosas, y decir cosas y entender cosas. Así es. Entonces, me parece que es muy profunda, es muy vasta. Eh, Quisiera comentarles algunos temitas de la Platícanos, sociología del platícanos, deporte con gusto. para que se puedan apasionar y decir, ay, claro, y entonces también se pudiera hacer este estudio y también se pudiera hacer este otro, ¿no? Da para mucho. A ver, platícanos. Por ejemplo, hay un libro que hace Sebastián Fleurier y Manuel Chotet, son uno de los principales autores franceses que tratan de la sociología del deporte. En este libro, que se llama Deportistas en peligro, Sportifs en danger, que es peligro, la condición del trabajo en los deportistas. Entonces, ¿por qué la condición del trabajo en los deportistas? Bueno, pues porque explica cómo el deportista de alto rendimiento se convierte en un trabajador. Tu herramienta de trabajo es tu cuerpo, y entonces además, pues para ser el mejor, para estar en las Olimpiadas, o sea, este trabajo que haces arduo de tu cuerpo todos los días, todas las noches, ni un segundo descansas, tu materia de trabajo es tu cuerpo. Y entonces cada vez más además se convierte en un cuerpo explotado para muchos. Ese es un análisis más marxista quizás del tema, pero es eso. Y de cómo el deporte, ¿por qué? Porque el deporte se convirtió en deporte espectáculo. El deporte espectáculo es otra cosa, es ese deporte en donde no importa cómo, tú seas el más chingón y des el mejor espectáculo. ¿Qué significa ser el mejor espectáculo? Ser el mejor. Y para ser el mejor, los deportistas se someten a una serie de, no solo de entrenamientos, ¿no? Para ser el mejor, sino ya de pruebas, ¿no? Ahí entra la parte de la sociología del deporte, está también la sociología del doping, que es muy interesante entenderla, cómo nace el doping, para qué nace el doping y cómo ha sido parte de la guerra de los fármacos y parte de la guerra de las naciones para el desarrollo de los deportistas. Entonces, hay sociología del deporte que trata este tema, ¿no? Que dice, ¿qué está pasando, no? ¿A qué nivel y a dónde tenemos que llegar para que el más rápido, el más fuerte, el más veloz, pues tenga que hacer todo eso, ¿no? Y de ahí, pues entonces se derivan un montón de estudios de sociología. Está este que es muy interesante. Hay otro que fue de los primeros libros que yo leí en Francia, que me encantó. Se llama justo La prueba del dopaje y es una sociología del ciclismo profesional. ¿Qué pasa aquí? Describe un momento a finales de los 90, a inicio de los 2000, en donde se llama el affaire Festina, que de repente en el ciclismo resulta, el ciclismo fue uno de los deportes que empezó a ser profesional 1920 más o menos. ¿Qué quiero decir con eso? En el deporte estaba ¿Puedes lo que regresarte conocemos como los tantito? amateurs y los profesionales. ¿Puedes regresarte tantito, Me Jimé? quedé. Se te cortó ahí. Ajá. ¿Que el ciclismo fue el primero que qué? ¿Que fue profesional? ¿O algo así dijiste? Sí, Ah, el deporte nace, como lo expliqué, con el olimpismo sí. en Francia, con estos valores. Los principales valores del olimpismo es el ser amateur, es decir, que tú lo que haces es enaltecer tu cuerpo y lo que haces no es para ganar algo, es para representar algo y para ser el más chingón en algo, pero no ganabas dinero por eso. Entonces, no eras profesional y siempre hasta 1980, cuando empieza el mundo a cambiar,
que el deportista dejó de ser amateur, sino se convierte en un profesional, y ahí nace la sociología del trabajo del deportista, porque se convierte en un profesional. Ya no lo haces para representar únicamente un país y así, sino que te conviertes en un profesional y entra el dinero de por medio. En el caso de... Completamente. Si recuerdan, antes de 1980 no había forma de que ningún deportista profesional pudiera participar en las Olimpiadas. Era únicamente los amateurs. O sea, no había deportistas profesionales. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los valores de Pierre de Coubertin y del olimpismo. Pero entonces hay unos autores que dicen hasta dónde puede llegar. El ciclismo, ¿no?, fue uno de los primeros deportes que se convierte en profesionales. Es decir, que los ciclistas ganaban dinero y entonces a ellos no les interesaba representar a su país. El Tour de France, el Tour de no sé qué, el Tour, ¿no? Era estar y que además se hicieron muchas pruebas de doping en los ciclistas, en los deportistas ciclistas, en los atletas. Y entonces resulta que en 1980, en el Affaire Festina, le llaman, en donde de repente se dan cuenta que en Francia todos estaban dopados. Y entonces ya empieza otro cuestionamiento, ¿no? Así como, ¿qué tan justo? Porque el olimpismo siempre es competir en las mismas condiciones. O sea, tú como ser humano, si hay un desarrollo de países que le han invertido muchísimo dinero al deporte y donde pueden, a través del doping, desarrollar y tener mejores atletas que se convierten en máquinas, ¿qué tan justo es para competir con otro que está en desigualdad de condiciones? Entonces, hay toda una serie de cuestionamientos sobre esto, que es muy, muy interesante, como la justicia en el deporte. ¿Cómo puedo acceder yo a eso? ¿Y por qué debo acceder a eso? ¿Y qué riesgos como ser humano tengo al someterme a eso? Entonces, de repente, el estudio justo narra y describe que no hay ciclista que no sea dopado, que no hay ciclista que no se haya ya metido algo, y además es una práctica común entre ellos. Entonces describe cómo el entrenador, el masajista, el fisiatra, el que te está dando el doping, todos, pues es un equipo que es una normalidad en ese deporte. Pero entonces ya hay unos cuestionamientos de la federación donde dice sí, pero que no tenemos pruebas de qué tan riesgoso está haciendo para el atleta lo que le estamos haciendo hacer, ¿no? O sea, esto que es pues como muy delicado para la salud, para todo, pero a costa de que... No entra ahí lo que decías hace rato del espectáculo, Jimé, o sea, no es ya... Eso es. Ya no es el deporte, sino es el espectáculo, el marketing, pues, en otras palabras, entre el marketing y el espectáculo, ¿no? Porque sí, efectivamente, entre más rompes, digamos, los límites de lo humano, es mucho más vendible, digamos, el deporte, ¿no? Estoy pensando en el básquetbol, ¿no? Michael Jordan, o sea, un cabrón que flota en el aire, o sea, cosas que dices, eso es increíble que alguien sea capaz de hacer ese tipo de cosas, o este corredor, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. Usain Bolt. No, antes, del morenón, el negro, gringo. Michael Johnson. Michael Johnson, puta cabrón, ¿no? El propio ciclista gringo, que resultó sumamente castigado, pues, por el doping, o el clavadista gringo también, ¿no? Digamos, ahí entra un asunto arrinconan al deportista a un caso, a un lugar donde no tendría que por qué estar, pues, ¿no? Es eso. ¿Hasta dónde más podemos llegar a través del deporte espectáculo? Y también hay otros que analizan eso, analizan a los ídolos deportivos, justo como eso, o sea, como son unos superstars completos. O sea, el deporte, así, las referencias que tenemos de los deportistas que acabas de mencionar, son unos superestrellas, porque lo que hacen es inhumano, es inalcanzable. Sobrehumano. Te lo digo porque yo practiqué deporte muchos años. Es brutal lo que hacen, son superhombres, ¿no? Entonces, esta idea del superhombre
está en la sociología del deporte y está con estos ídolos deportivos. Ahí entra otro también, dentro de la sociología del deporte que es digna de estudiarse, es justo el consumo y el deporte. Es justo como un deporte espectáculo se convierte en un deporte en donde yo lo consumo y lo veo, pero no hago. Entonces, mucha gente, muchos chavitos, ¿no? Tú lo ves a través, lo consumes a través de ver, ¿no? Entonces, y no lo practicas, porque no lo practicas por muchas cosas, ¿no? Entonces, pues está muy interesante esa parte. De los ídolos deportivos podemos dar muchos nombres. Una cubana, Ana Fidelia Quirot, Florence Griffith Joyner, que ella es la mejor gringa en los años 80, ¿no? Una que, ¿no? Súper fuerte y tenía unas uñas así inmensas, ¿no? Y es un ícono en el atletismo, pero también es un ícono de lo que representó, porque pues todos dicen que en esos momentos ella estaba completamente dopada, que lo que podía hacer no era en una situación pues normal, en el sentido de que estaba muy trabajada, pero tenía un extra. Hay récords del mundo en el atletismo que no se han roto, que se rompieron en los años 80 con la Guerra Fría. No hay deportistas que lleguen a hacer eso, hace 30 años. Y entonces hay investigaciones de cómo se dopaban, de cómo le hacían, y entonces como no existía la agencia antidopaje, entonces pues la guerra era de ver quién se metía más cosas, y pues como no había ese control, pum, pues te metías lo que sea y hacías cosas así espectaculares y que hasta el momento no se han podido romper, ¿eh? Hay muchos, muchos récords. Entonces, bueno, pues no sé, el dopaje es una rama de la sociología del deporte. El deporte también. Y las estoy comentando distintos autores. O sea, Marx, por ejemplo, o sea, en la sociología del deporte hay todo estudiosos de la sociología del deporte que se basan completamente en Marx para explicar el deporte. Como solamente la burguesía y la aristocracia es quien tenía tiempo y quien tiene tiempo para hacerlo, o los obreros no. O sea, los obreros no tienen tiempo para desarrollar la práctica física, te la pasas en la fábrica, te la pasas, ¿no? Entonces, justo hay análisis muy interesantes. El principal exponente marxista se llama Jean-Marie Brom. Brom es excelente para entender cómo está estudiada la sociología del deporte a través del marxismo. ¿Qué más? Pero ahí por ejemplo, el asunto yo creo que es previo a esto. Sería interesante ver estas nuevas versiones de los estudios marxistas sobre porque me quedé pensando. El marxismo es el estudio pues sobre la relación en el medio de producción donde el obrero o el proletario vende su fuerza de trabajo. Así es. En el caso ya del deportista de los 80s para acá, su fuerza de trabajo está en su cuerpo, ¿no? Entonces es muy interesante ver, pues, o que nos platicaras sobre esta nueva versión del análisis marxista sobre si hay algo, pues, si conoces algo, no te estoy embarcando, pues, de este análisis que se puede hacer a partir del marxismo ya como el deporte como la fuerza de trabajo, es decir, como mi cuerpo, como mi fuerza de trabajo, ¿no? Yo voy y vendo mi fuerza de trabajo y soy un obrero. Sin embargo, yo puedo ser un corredor, un ciclista y vendo mi fuerza de trabajo. ¿A quién? A los jugos, a Adidas, a los shorts, a Nike, etcétera, ¿no? Y ahí es interesante ver cómo la fuerza de trabajo se transforma, pues, ¿no? Se transforma de ser para producir una mercancía, a donde yo soy fuerza de trabajo y mercancía a la vez, ¿no? Por supuesto. Ese análisis está hecho, hay varios estudios que
tratan ese tema tal cual lo estás abordando, porque eso se convierte en tu cuerpo y eso se convierte, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo, así como los obreros, pero produce, lo que produce es, bueno, pues ser un mejor corredor, ser un mejor nadador, ser no sé qué, y entonces habla justo como de la explotación de ese cuerpo. Y la diferencia es que, pues, si tu cuerpo, imagínate, si tu cuerpo se lesiona, pierdes, estás en la completa vulnerabilidad. Todo. Entonces, todo ese trabajo que hiciste o las pocas o muchas ganancias que pudiste haber tenido por tu cuerpo, ¡pum!, se van, ¿no? Entonces quedas así en la indefensión total. Eh, eh, Mi tesis, y quizás ahí es cuando voy a poder profundizar un poco más este tema, porque mi tesis que habla de los corredores moleros, que son aquellos profesionistas que están más enmarcados, más que en la sociología del trabajo, lo enmarcan en la sociología de las profesiones, que es distinto, pero que sí tiene que ver, de las profesiones, porque es muy equivalente a, por ejemplo, los artistas, los que hacen danza, ¿no? Que es igual, es la expresión del cuerpo, que vives de eso, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo, pero que pues tiene una caducidad, por decirlo de una forma. O sea, tu cuerpo va cambiando biológicamente, tienes un tiempo determinado para hacer lo que tengas que hacer. Si no lo hiciste en ese tiempo, no hay forma. No es como la producción intelectual, que la puedes ir desarrollando y conforme más años tengas, pues más chingón vas a hacer, ¿no? Aquí Cultivando, no. Tu cuerpo está limitado. Okay. Pero ese tema de la sociología de las profesiones y del trabajo, y también quizás ahondando un poco más de manera teórica sobre Brom y el marxismo, para explicar un poco cómo explican esto, lo podemos ver en la siguiente cápsula. Ok, muy bien, qué bueno, esta buena entrada que nos diste a la siguiente cápsula. Jime, ¿cómo resumirías pues el asunto de la sociología del deporte para pasar efectivamente a la siguiente cápsula y hablar sobre este tema que es muy folclórico? Yo creo que además de interesante pues en términos de lo que es el objeto de la sociología del deporte y todo este rollo, creo que puede ilustrar bastante en términos de lo que somos los mexicanos. Pues es un tema muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo resumirías esta plática que hemos tenido en la sociología del deporte para pasar a la siguiente? Bueno, pues con algunos ejemplos que pusimos en esta charla, algunos teóricos clásicos que ustedes deben de haber escuchado. Me faltaron muchísimos, pero entender que todos esos teóricos, algunos estudiosos de la sociología tomaron sus teorías y las enmarcaron en estudiar de manera distinta distintos fenómenos sociales que van del deporte. O sea, y de los distintos deportes, porque además depende del deporte, de la época, del deporte. Entonces, entender que la sociología del deporte es muy vasta, que nace en paralelo a la civilización del ser humano. Es eso. Entender que entonces nos da oportunidad de, desde varios ángulos, varias perspectivas teóricas, poder analizarlo, y me parece que hace falta mucho en México personas que estén interesadas en dar una explicación social, una explicación sociológica a pues estos fenómenos deportivos. Aquí en México, pues bueno, imagínate los boxeadores, explicar, o sea, entender el trabajo de los boxeadores. En México es súper interesante, hay trabajos, me encantaría hablar sobre el boxeo también. Hay trabajos, hay por ejemplo, rapidísimo, porque ya ya sé que ya vamos a terminar, pero este está bueno. Howard Becker, ¿no? De la Escuela de Chicago. Es lo que te iba a decir, la Escuela de Chicago tiene ahí un asunto sobre el barrio, pero platícanos. La Escuela de Chicago tiene varios teóricos que se han basado en esa escuela para poder explicar lo de Chicago. Hay un libro que se llama Cuerpo y Alma, lo tengo por acá. A ver, muéstranos tus libritos, pues, muéstranos esas joyas. Esa es una super joya, pero no sé dónde es. ¿Dónde está? Bueno, ese es un análisis sociológico del boxeo. Resulta que es un francés
que viaja a Estados Unidos para estudiar en la escuela de Chicago, otra cosa, y cuando empieza a observar, porque además ustedes saben que la escuela de Chicago tiene que ver más con la observación participante. Bueno, resulta que se convierte en boxeador para explicar las desigualdades sociales de los negros, de los negros en Chicago, como en estos barrios, porque ahí la explicación de la escuela de Chicago es estos círculos concéntricos en donde la pobreza, o sea, conforme te vas saliendo de los círculos concéntricos, va a más pobreza, ¿no? Al centro están los privilegiados, no sé qué. Eso es una parte de la teoría de la escuela de Chicago. Entonces se va a los barrios fuera de Chicago, los barrios más rudos, más bajos, donde ganarse la vida y estar vivos, a eso me refiero, de lograr sobrevivir a través del boxeo, y por qué los mejores boxeadores vienen de esos barrios, porque la pobreza explica que aguantes pues unas madrizas y que tú tengas que estar sujeto. Entonces, este es de los que más me gustan, este francés que se va y que lleva toda la escuela de Chicago con él, saca una de los mejores libros que se llama Cuerpo y Alma, y él se convierte en boxeador para entender realmente qué significaba pues ser un boxeador en situación de pobreza y cómo es que pues eso, luchan por su vida los boxeadores, y que salir de el deporte ayuda mucho y hay mucha aspiración para salir de la pobreza. Por eso Cuba, por eso muchos otros países han encontrado que a través del deporte se pueden salir de la pobreza. También los kenianos, es uno donde yo también me considero experta en la migración, en los corredores kenianos, el trabajo que se ha hecho en Kenia, por qué son tan buenos en el deporte de alto rendimiento, principalmente en largas distancias, porque siempre vamos a ver kenianos en las finales de las Olimpiadas. Entonces, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Dinos. Uy, también es otro estudio. ¿Dónde está? Es que estaba buscando por aquí si lo tenía. No lo tengo, pero en la siguiente cápsula se los voy a enseñar. Es que lo utilicé hace poco ese libro, lo quise volver a leer, pero ahora no lo encuentro por acá. Okay. Bueno, pues eso. La verdad es que sí, efectivamente es una rama o una área de la sociología, no una rama, un área de la sociología que en México es poco explorada, poco utilizada para entender lo que somos como mexicanos, porque quizá nuestro deporte sigue siendo esa parte como muy amateur, ¿no? Y en deportes que a lo mejor los propios sociólogos no practicamos, porque efectivamente a lo mejor es más popular el boxeo. Estoy pensando en eso, no el fútbol, pero... Pues sí, pero hasta eso justo tiene explicaciones, ¿no? ¿No? Pero yo creo que es una de las áreas de la sociología que debe ser más explotada para poder entendernos mejor, pues, ¿no? En una manera más holística como sociedad y no tan específica, ¿no? Hace rato que decías la sociología del trabajo, sí, la sociología de la educación, sí, la sociología de no sé qué madre, efectivamente, pero todas juntas nos podrían entender, porque todos de alguna forma practicamos algún deporte, ¿no? Así es. Y es algo muy vivencial, pues, sin embargo, no tan estudiado como quisiéramos. Jimé, ha sido un gustazo poder platicar contigo, pero no le cambien. Ahorita regresamos con Jimena para que nos hable de ese trabajo que de entrada suena muy interesante porque es México en las calles. Yo lo hubiera dejado así, ¿no? México callejero. Regresamos. Pues un poco quise hacerlo así. Ahorita nos vemos. Órale, chao. Adiós.